En la clase número 4 estuvimos analizando el profeta Amós en el capítulo 6 en adelante. Y dijimos que el pueblo de Israel tenía algunas características en esa época, el pueblo de Israel, Israel del norte. Se debe distinguir de Judá del sur, que es un reino distinto, otra administración política. Y estos reinos se dividieron en el año 931 antes del Señor Jesucristo, después de la muerte de Salomón. Y la razón fue por las políticas opresivas del rey Salomón y también por su apostasía. Y no guardó la ley, no quiso arrepentirse del pecado idolátrico que le caracterizó. Y por lo tanto hay dos reinos a estas alturas, y el reino de Israel, del mismo modo que el reino de Judá tenía casi la misma característica en este periodo, se, piensan ellos que han alejado la ocupación enemiga. Están confiados. Dicen que la destrucción, la invasión de los pueblos extranjeros ya ha pasado ese peligro nacional. Y gozan ellos de lujo, son arrogantes y han convertido la justicia en veneno. Esas son las características sociales del pueblo de Israel durante el periodo del profeta Amós. Presenta algunas visiones, una visión en particular. Los profetas son hombres de Dios que transmiten sus profecías mediante lecciones objetivas, como por ejemplo uno de los profetas, Isaías, anda desnudo en las calles para indicar que así va a ser llevado el pueblo de Israel cuando lleguen los enemigos. En este caso serían en el año 722 el imperio de los asirios. También el profeta Jeremías se pone un yugo en el cuello, indicando que ellos deben someterse al yugo de Babilonia. Eso se lo dice a los judíos en el sur, porque esa es la voluntad de Dios. Hay otro profeta que tiene que comer pan inmundo, como el profeta Ezequiel, porque el pueblo de Israel está en un estado de inmundicia. También el profeta Ezequiel tiene que aplaudir, tiene que zapatear fuerte y tiene que gritar diciendo que ha caído el, el pueblo de Judá, es decir, el reino, para indicar que efectivamente va a caer el reino de Judá en el 586 en manos de los babilonios. Presentan sus visiones por medio de o sea, las profecías por medio de visiones, por medio de lecciones objetivas, empleando diversos recursos poéticos también. Son muy dados a la poesía. Por eso que encontramos en el profeta Amós una visión del canastillo de fruta. Esta visión del canastillo de fruta indica que Israel está maduro para el juicio. La razón por la que el juicio de Dios viene sobre el pueblo de Israel son por abusos sociales, por las injusticias sociales. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, tenía que ser un pueblo diferente, un pueblo aislado de las otras naciones, un pueblo que debía demostrar cómo es Dios a las otras naciones, y comportarse de una manera que sea aceptable delante de Dios, para que sirva como modelo para las otras naciones también, para que sirvan a Dios del mismo modo. El pueblo de Israel en este sentido es como el modelo de, cómo deben conducirse las naciones, porque ellos son representantes del Dios único y verdadero a todas las naciones. Ellos tienen una responsabilidad muy grande, una gran responsabilidad de dar a conocer y ser testigos del Dios único y verdadero a todas las otras naciones del mundo. Son sacerdotes también respecto a las otras naciones. Representan a las otras naciones delante de Dios, interceden por los otros. Son un medio para alcanzar a las otras naciones, un medio para alcanzar a la gentilidad. Y por lo tanto debían ser diferentes en el trato con el prójimo. Y la ley de Moisés decía que había que proteger con especial cuidado
a los pobres, a la viuda, al huérfano, al desamparado, al extranjero. Es decir, a los más vulnerables de la sociedad, el pueblo de Israel debía tener un trato especial para con ellos. Si caía algunas gavillas de trigo, por ejemplo, esas gavillas eran para los más pobres y para los extranjeros también para los necesitados. No debían cortar las gavillas que estaban en la orilla del camino o la orilla del cerco. Eso también era para las personas necesitadas. La finalidad de la ley es que no se produjera este desequilibrio abismante entre los que tienen mucho y los que tienen poco. No es lo mismo que el comunismo o una igualdad social, por supuesto que no, sino simplemente que hubiera un equilibrio eh, que no fuera tan bochornoso para el pueblo de Israel, que no fuera tan injusto, y por eso que debían preocuparse por los vulnerables. Sin embargo, el pueblo de Israel, el que tenía esta responsabilidad, ellos hacen todo lo contrario, hacen exactamente lo mismo que las otras naciones que rodeaban y circundaban al pueblo de Israel. Pisoteaban a los necesitados, dice el profeta Amós. También achican las medidas, aumentan el precio, falsean las balanzas para poder aprovecharse de los compradores. Compran o hacen esclavos por un precio insignificante. Esos son los problemas que caracterizaba al pueblo de Israel durante este periodo. Si los israelitas van a caer en manos de los asirios en el año 722, son por estos pecados que estoy mencionando. Hay pecado de idolatría y es lo que más se comenta, es lo que más se resalta en los libros históricos, pero también se mencionan estos pecados que estamos comentando, de injusticias, de opresión, de despilfarro, de gozar del lujo sin preocuparse de lo más vulnerable de la sociedad. Sin embargo, después, al final de su obra, el profeta Amós, juntamente con todos los otros, como lo hacen todos los otros profetas, después de anunciar el juicio, el pecado, la destrucción, habla acerca de la restauración del pueblo de Israel. Dios le va a dar una dinastía, una tierra fértil, van a retornar del exilio y se van a instalar nuevamente en la tierra prometida. Eso fue lo que estuvimos observando en la clase anterior. Lo que vamos a ver en esta clase tiene que ver con una introducción al profeta Oseas. Vamos a ver solamente la parte introductoria porque después corresponde el examen. Yo se lo voy a enviar a sus correos electrónicos. Vamos a observar la fecha en que el profeta Oseas va a ejercer su ministerio público, el contexto histórico también de la época en que ministra el profeta Oseas y las distintas interpretaciones que se han dado acerca de la orden al profeta de casarse con una mujer prostituta o una mujer, sí, esa es una mujer prostituta. Si era una sacerdotisa sagrada, si era una prostituta, efectivamente, como nosotros lo entendemos hoy, o fue infiel después que se haya casado, o ya era prostituta cuando dijo que Dios se casara con ella. Eso es lo que vamos a ver. Distintas teorías respecto a quién era Gomer. Vamos a comenzar de inmediato entonces. Como siempre, mis queridos hermanos, a medida que nosotros vamos avanzando, ustedes pueden ir planteando las preguntas que vayan surgiendo en la clase. Bienvenidos, hermano. Aquí tenemos José Díaz, hermano José, hermano Roberto y hermano Carlos. Bien. El profeta Oseas, la fecha en que él va a ejercer su ministerio profético o su oficio profético. El oficio profético no es lo mismo que ministerio profético. El oficio profético se refiere a personas que ejercían a tiempo completo esta función en el Antiguo Testamento. Y gozaban ellos de absoluta autoridad. Por lo tanto, el desconfiar, el desobedecer de ellos es desconfiar y desobedecer la misma orden que Dios le daba. Era la voz de Dios, infalible. Y ellos registraron el texto que van a escribir infaliblemente.
inspirado por el Espíritu Santo. No van a cometer errores en lo que van a transmitir. El ministerio profético se refiere a todos los creyentes que son llamados por Dios para anunciar de parte de Dios y que utilizan la Biblia para poder transmitir su mensaje. Es el ministerio profético. El que tiene el oficio profético se llama profeta. El que ejerce el oficio profético no se llama profeta, se puede llamar un hermano. Cualquier hermano que hable de Dios ya está ejerciendo el ministerio profético. Por lo tanto, cuando hablamos de los profetas del Antiguo Testamento, hablamos de personas que tienen el oficio profético. El oficio presupone también el don profético, claro que sí. Pero hay que distinguirlo también de los profetas del Nuevo Testamento. Ellos tienen el don, pero no el oficio. El que tiene el don en el Nuevo Testamento no lo ejerce a tiempo completo y no tiene absoluta autoridad, a diferencia de los profetas del Antiguo Testamento. Porque los profetas del Nuevo Testamento se pueden evaluar, juzgar y examinar su profecía. En cambio, los del Antiguo Testamento, eso no, eso es imposible. Porque era desobedecer al mismo Dios, desconfiar o examinar lo que Dios estaba comunicando. Entonces, eso se debe distinguir, mis hermanos. Oficio profético, don Hermano, profético y ministerio profético. Adelante, hermano Eleazar, por favor. una consulta con respecto a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cómo era posible que la población pudiese saber que eran verdaderos profetas? Porque igual, por ejemplo, las cosas que a veces Dios les mandaba hacer, igual eran cosas fuertes. Entonces, eh, uno se pone en el lugar de la gente y diría, oye, igual quizás dudaría. O cómo lo podían hacer ellos para identificar que eran verdaderos profetas. Perfecto, hermano Eleazar. Habían dos criterios en el Antiguo Testamento que estaba registrado en la ley de Moisés. El primer criterio, lo voy a escribir, muy buena su pregunta, hermano. Le ayuda también a todos los hermanos que están en la clase. Yo creo que usted, no sé si se habrá preguntado, pero aprovechando la pregunta, vamos a responder lo siguiente. Son dos criterios en el Antiguo Testamento para distinguir un profeta. El primero debía concordar con la ley de Moisés. Ese es el primer criterio. Tenía que concordar con la ley de Moisés. Ese es el primer criterio. Si no concordaba con lo que Moisés había escrito, entonces era un falso profeta. Los, los profetas de Israel no son innovadores, sino que los profetas de Israel se remiten una y otra vez a Moisés. Los profetas de Israel recuerdan la ley de Moisés y quieren aplicar la ley de Moisés a sus contemporáneos. Fueron llamados por Dios a sus contemporáneos en ese periodo precisamente porque se descuidaba la ley de Moisés, porque no estaban cumpliendo su responsabilidad aquellos que debían transmitir la ley de Moisés. Primero, los reyes debían motivarlo, incentivarlo, promoverlo, y los responsables de aplicarlo eran los sacerdotes. Pero cuando todos estaban corrompidos, el rey, los sacerdotes, el pueblo en general, los ancianos, los falsos profetas, como lo enlistaba el profeta Joel. Entonces, para que el pueblo recuerde la ley de Moisés y vuelva a la ley de Moisés otra vez, levantaba a estas personas que no estaban en la institucionalización de la religión. Estaban anunciados, sí, por supuesto. Moisés habló acerca de los profetas. Iba a levantar profetas para que no consultaran a los Baales. Pero estos profetas no debían agregar nada a lo que la ley de Moisés ya estaba. Por lo tanto, la ley de Moisés es su Biblia, podríamos decir nosotros hoy día. La ley de Moisés es su referente. Ellos profetizan teniendo como fundamento y como base la ley de Moisés. La clave interpretativa para comprender las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, los profetas y los géneros narrativos, es el pacto que Dios estableció
con Abraham, con Isaac, Jacob y después con Moisés. Con Moisés porque quedaron registrados ahora en forma escrita en los mandamientos y en lo que escribió Moisés. Ese es el primer criterio. Ya yo creo que usted comprenderá, hermano Eleazar, y los demás hermanos también, que si hay un profeta en un periodo histórico, presupone esto que el pueblo no está cumpliendo con su responsabilidad de estudiar la ley, los sacerdotes no están cumpliendo con su deber de enseñar la ley, ni tampoco los príncipes o los reyes están cumpliendo su deber de fomentar el estudio de la ley de Moisés y de aplicarla, obedecerla. Por lo tanto, no tienen el criterio para evaluar si los profetas son de Dios o no. Entonces, bajo esas circunstancias, es difícil con ese criterio aplicarlo a los profetas de ese tiempo. Justamente existían los profetas porque no se conocía ni se aplicaba o se desconocía la ley. Había otro criterio en la ley de Moisés. Esto está en Deuteronomio, creo. Sí, creo que está en Deuteronomio donde habla acerca de las características del profeta. Y el otro criterio era que la profecía se debía, se debía cumplir. Esa es la otra. Lo que dijera el profeta debía cumplirse. Pero la profecía o las predicciones de los profetas se cumplían en el futuro, cercano, en sus contemporáneos, pero cercano. A veces en el mismo periodo del profeta, pero unos años más adelante, no en el mismo periodo en que él va a ejercer este oficio. Por lo tanto, en el momento, en el mismo año, en el mismo periodo en que él está ejerciendo su oficio profético, es muy difícil aplicar el último criterio porque hay que esperar si la profecía se cumple o no. Por lo tanto, considerando estos dos criterios, hermano Eleazar, que el pueblo en esa época no estudiaba la ley y por eso es que Dios llamaba a los profetas para hacerle recordar la ley y la profecía debía cumplirse, en ese periodo se debía cumplir. Posteriormente, no hay otro criterio más objetivo que esos dos para poder evaluar a un profeta. Entonces, no tenían herramientas para, para poder evaluar a un profeta bajo esas circunstancias. No sé si habré respondido a la pregunta, hermano Eleazar. Sí, mi hermano. Perfecto. Muy bien. ¿Y cómo después el pueblo de Israel se dio cuenta de que al que habían asesinado era un profeta? Porque después que estaba muerto y después que pasaron algún tiempo, se cumplió la profecía. Por eso después lo reconocieron como profeta, pero en su tiempo no lo reconocían como profeta. La fecha en que ejerce el ministerio profético el, el profeta Oseas es durante los reyes de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Por lo tanto, estamos a otro contemporáneo del profeta Isaías. Amós es casi contemporáneo con Oseas e Isaías. Tenemos entonces a Isaías, a Oseas y a Amós simultáneamente ejerciendo el ministerio y el oficio profético. Porque Isaías fue llamado cuando murió el rey Usías, pero está con Jotam, con Acaz y Ezequías. Durante el reinado de Jeroboam II también, hijo de Joás, rey de Israel, que caracterizaba este periodo de inmensa prosperidad. Y el gobierno de Jeroboam va desde el año 753 al año 746. Ministró entonces entre el año 750 y el año 715. En el 722 cayó Samaria, la capital del norte, porque es del norte donde se encuentra el norte de Judá. Judá está en el sur y Israel está en el norte.
La capital de Judá es Jerusalén, la capital de Israel es Samaria. Y Samaria cayó en manos de los asirios el 722 antes del Señor Jesucristo. Por lo tanto, Oseas vive el periodo. Se cumple la profecía de Oseas en su periodo. La fecha de los reinados de los reyes meridionales o del sur, el comienzo del gobierno de Usías es del año 791 y Jeroboam II sube al trono del norte alrededor del año 793. Y Ezequías murió en el año 687. Como Oseas no pudo extender su ministerio profético 100 años, se presupone que comenzó a profetizar hacia la última parte del reinado de Jeroboam y la completó a comienzos del reinado de Ezequías, en el 715. Por eso que entre el 750 y el 715 el profeta Amós ejerce su ministerio profético. El periodo histórico en que profetiza este hombre, este varón de Dios. Tanto el norte como el sur se caracterizaba por expansión territorial. Habían recuperado territorios, habían conquistado nuevos territorios. Jeroboam se caracterizaba por una prosperidad económica, pero sin precedente en la historia del pueblo, bueno, podríamos decir la época de Salomón. Pero como un reino dividido, era una prosperidad realmente impresionante. Judá, por otra parte, se caracterizaba también por la reforma del ejército, habían inventado nuevas armas, nuevas técnicas, estrategias de combate, habían agrandado las murallas de Jerusalén, habían reorganizado también la agricultura, habían llevado reformas agrarias, cavaron en el desierto eh, pozos para poder sacar agua y establecieron también en el desierto a distancia de la ciudad de Jerusalén torres de vigía para la vigilancia y percatarse o avisar con anticipación la invasión de los enemigos. Eso fue lo que caracterizó al periodo de esta época, tanto de Judá como del norte. Dios le había dado a Jeroboam II la última oportunidad y al reino de Israel la última oportunidad, como lo estamos viendo con el profeta Amós, para que ellos se arrepintieran de sus pecados y volvieran a la ley de Moisés otra vez. Recuerden que la ley de Moisés es muy importante, ellos remiten una y otra vez a la ley de Moisés. Volvieran a Dios, se arrepintieran de todos sus pecados y abandonaran a sus dioses, a los Baales, a Será, Molón, Astarte y entre tantos otros dioses que adoraban los israelitas. A los becerros de oro, las estrellas, el sol, la luna, a los árboles, a las piedras, a los montes, a los valles, a la serpiente, a las aves. Es decir, todo lo que se moviera, allá estaban los israelitas adorándole. Era realmente una, un sincretismo religioso, una idolatría superior a las naciones que circundaban al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel adoptó, asimiló las religiones de los otros pueblos. Cuando conquistaban territorio, de hecho, perdían los países conquistados y se llevaban a su Dios. Esto es lo más incoherente. Israel lograba una victoria que Dios mismo se le había dado y se llevaban al Dios de estas naciones conquistadas y lo adoraban después. Esto es lo muy curioso y contradictorio porque se supone la creencia de los antiguos que un pueblo derrotado presupone que su Dios es inferior al pueblo conquistador porque fue incapaz de protegerlo. Pero los israelitas le adoraban al Dios de la nación derrotada. Esto es realmente una enfermedad terrible, la idolatría del pueblo de Israel. Realmente impresionante. Irracional. Porque ni siquiera las otras naciones, dicen algunos de los profetas, no recuerdo quién fue, dice, las otras naciones son fieles a sus respectivos dioses. No abandonan a sus dioses. En cambio, el pueblo de Israel abandona la adoración a Jehová y va a buscar a otros dioses para adorarle.
La época de la prosperidad entonces era la última oportunidad que Dios le estaba dando al pueblo de Israel a arrepentirse, porque lo había tratado muy mal anteriormente, con mala sequía, malas cosechas, con invasión también, pero ellos no se arrepienten. Ahora lo prospera, tampoco se arrepienten. La prosperidad económica va a llevar a los israelitas a adorar a Baal, porque piensan que Baal es el que le ha dado todas estas bendiciones. El centro focal del profeta Oseas, si bien es cierto, se dirige también al sur, pero también profetiza al norte, es decir, a Israel. También tenemos el contexto de la guerra siro-efraimita. Aquí todos son nuevos. Ah, el hermano Roberto es un hermano antiguo. O sea, del año pasado, no tan antiguo. En el Instituto Bíblico me refiero, del año pasado, de la guerra siro-efraimita, de los profetas mayores. Estuvimos trabajando. No sé si se acordará, hermano Roberto, de la guerra siro-efraimita. Bueno, si no se repasa, se nos puede olvidar. Pero para eso estamos aquí, mis hermanos, para recordarles en qué consiste esta guerra siro-efraimita. En este periodo nos encontramos con el auge del poder militar de los asirios y según los investigadores, los historiadores, no tanto así los documentalistas, yo lo he leído algunos libros de historia y de la historia de las civilizaciones que afirman que los asirios fueron el primer imperio propiamente tal. Y los asirios se encuentran al este, al noroeste de Israel. Mi hermano, Adelante, hermano de Sara. un paréntesis, ¿usted no tendrá por ahí alguna línea de tiempo donde informe más o menos estos acontecimientos por ejemplo, del Imperio Asirio y todas estas cositas como para orientar a los profetas, si es que lo tuviera, si no lo tuviera, no importa. Sí, hay una línea de tiempo. Hay una línea de tiempo, mi hermano. Existe una línea de tiempo. Pero antes el mapa, veamos el mapa mejor. Y que se me confunden un poco como los acontecimientos, como que tengo uno y el Sí, otro sí, y se me sí. confunden. No, a todo eso normal a todo, hermano. Sí, ayer igual me estuvieron comentando una hermana exactamente lo mismo. No es uno, es natural de todos los estudiantes. Aquí, creo que esto sí se puede ver. Bueno, aquí nos encontramos en este mapa. Que tengo. Ya. Ok, ya, ahora sí. Ya. Entonces, aquí tenemos un mapa y toda esta zona del Golfo Pérsico. Yo me acuerdo en una oportunidad, en la época de Michelle Bachelet, estuvo con los pueblos Emiratos Árabes, creo. Y ella se refirió al Golfo Pérsico. Y le corrigieron en el acto los árabes. Le dijeron el Golfo Arábico. Bueno, temas políticos, pero se conoce así como Golfo Pérsico, pero los árabes, para no ofenderlos, vamos a decir el Golfo Arábico. Porque debe ser de los árabes. Bueno, creo que ahí está Hormuz igual, creo que están en disputa. O lo comparten entre los de Irán, los persas, con los árabes de hoy, puede ser. Y acá nos encontramos con el mar Mediterráneo. Acá está el mar Rojo, el mar Muerto. Acá no se logra ver bien. Ahora sí, ahora se logra ver bien. Este es el mar Muerto y acá está el mar de Galilea. Y el mar Mediterráneo. Toda esta zona se conoce como la fértil media luna. Aquí está el río Tigris y el río Éufrates. Ahí está, Tigris y el Éufrates. Y nacen de acá. De Ur, aquí, Ur de los Caldeos fue sacado a Abraham. Toda esta zona se conoce como la fértil media luna. ¿Por qué se le conoce como la fértil media luna? Dirá usted. Porque tiene la forma de una media luna, por eso se le llama la fértil media luna, y porque está rodeado de los ríos Tigris y el Éufrates. Acá está el mar de Galilea, luego el río Jordán, y termina en el río en el delta de Egipto. Por lo tanto, toda esa zona
es una zona fértil. Y por eso se le llama la fértil media luna. Aquí es donde se desarrollaron en esta fértil media luna los grandes civilizaciones, como la de Mesopotamia, por ejemplo, y también los grandes imperios, como los asirios, los babilonios, los medos persas, Gasta Media y Persia, y el imperio, bueno, de los griegos al occidente, pero también va a tomar control sobre este territorio. Los romanos también van a tener control sobre este territorio. Aquí se desarrollan todos los eventos del Antiguo Testamento. Acá, en este periodo, nos encontramos con el imperio de los asirios, que es lo más rojo acá. Como ustedes logran ver, son realmente más grandes que el imperio babilónico. En esta época, estamos en el 700, ¿qué dijimos? 715, ¿verdad? 750, 715, antes del Señor Jesucristo. En ese periodo estamos con Oseas. Por lo tanto, en este periodo, el imperio de los asirios va creciendo, se va expandiendo. De a poco, obviamente. Esto ya es el imperio consolidado, pero estaba surgiendo por acá. La capital era Sur, la capital de Asiria. Después fue Nínive, la otra capital. Calá también creo que en un periodo fue una capital. Asur es el dios principal de los asirios, y de ahí deriva el nombre de su capital, Asur, y de los reyes, Asurbanipal, por ejemplo. El imperio de los asirios es el primer imperio propiamente tal en conquistar territorios y convertirlos en provincias, y implementar una política de expatriación. Es decir, tomar todas las ciudades y todas las naciones, acá está Jerusalén, aquí se encuentran los judíos y los israelitas, va a tomar los asirios, los israelitas, obviamente no a todos, sino a los más influyentes, de la aristocracia, y lo va a llevar a las provincias de Asiria, por acá lo lleva, y lo disemina a través de todo el territorio. Y lleva gente de otras naciones conquistadas de esta zona y lo inserta acá en Israel, en Samaria. Ahí está Samaria. Aquí vemos Samaria. Entonces inserta las otras naciones que él había conquistado en esta zona. Pero no pone solamente a un pueblo conquistado, sino a varios pueblos conquistados. Es como si Estados Unidos viniera a invadir a Chile, supongamos, ese caso, y, y para evitar una revuelta, para evitar un levantamiento armado en el futuro, si se quedan los habitantes originales ahí. Entonces, para evitar eso, se llevan a los más influyentes y lo dispersan en las otras naciones. Y traen a otros pueblos para que habiten el territorio. Y así impedir que se levanten en armas. Y estos pueblos son distintos, es como si en Chile, por ejemplo, trajeran a los coreanos, a los japoneses, a los chinos, a los africanos, a los franceses, italianos, suizos, alemanes, y lo dispersara por todo el territorio. Son distintos pueblos habitando un mismo territorio, pero no es un solo territorio, no pueden constituirse como una nación, un país. Es una estrategia que emplearon los asirios y también los babilonios después, adaptado a lo más probable de las políticas de los asirios, para evitar estas revueltas futuras. Los asirios fueron un pueblo muy sanguinario, muy terrible, que empleaba la violencia, el terror, la tortura para sembrar el terror sobre los pueblos conquistados y evitar resistencia. Y ellos desollaban vivo a las personas. Por lo tanto, esa es la situación en este periodo. Y acá tenemos en la guerra siro-efraimita, nos fuimos para allá por la guerra siro-efraimita. En la pregunta de Manuel César también. Aquí tenemos a Siria. Siria es Aram. Los griegos, cuando llegan a este territorio, le van a denominar a Siria. Perdón, Siria. Pero ellos son los arameos y el territorio es Aram. Es como ocurre con los españoles. Le llamaron araucanos y le llamaron al territorio Chile y Argentina. Pero si le preguntaran a los habitantes originales, ¿cómo se autodefinen ustedes? Como mapuches.
¿Y cómo se autodefine su territorio? Como el Gualmapu, no como Chile y Argentina. Bueno, ocurre exactamente lo mismo acá con los sirios y con Siria o los sirios. Ellos son arameos, pero son los griegos los que le denominan y se consagró por el uso, hasta el día de hoy se conoce como Siria y los sirios, pero en realidad son arameos, siempre han sido arameos. Ellos son un pueblo independiente en este periodo y también Samaria, que es la capital del reino de Israel, también son independientes políticamente, pero por breve tiempo, porque ya a Siria se le viene encima, viene a conquistar territorios. Se une Damasco y Samaria para enfrentar a los asirios y le van a pedir ayuda en ese periodo al Acaz, el rey de Jerusalén, para que se una también. Es como si Cuba se aliara con los venezolanos para enfrentar el avance de los norteamericanos y le pidieran a México que le ayudara. Los mexicanos dirían, eh, está muy difícil la situación porque la tecnología bélica de los Estados Unidos es insuperable y desconocida también para nosotros, no tenemos cómo enfrentarlo. Es mejor tener muy buenas relaciones con los norteamericanos y no enfrentarnos. Bueno, es lo mismo que hizo Jerusalén, el rey Acaz. Dijo los asirios, tienen una muy buena tecnología bélica, además que son pero personas despiadadas, crueles. No queremos ser desollados vivos, no queremos que nos arranque la piel vivo y nos masacren. Por lo tanto, dijeron ellos, no nos vamos a unir. Y cuando recibieron esto como respuesta, los de Damasco, que eran los sirios, arameo, recuerden, arameo, vamos a emplear Siria para no perder la terminología que ya está consagrada, pero usted sabe que se refiere a los arameos. Y se unen con Israel, cuya capital es Samaria, para pelear contra Judá. Lo más probable es que ellos quieran cambiar al rey Acaz, poner a otro que sea favorable a las políticas de esta coalición siro-efraimita. Efraimita se le llama porque Efraín es la tribu más importante del reino de Israel, pero son los israelitas. Y van a ir a luchar contra Jerusalén. Y el rey acá, ¿qué es lo que hace? Le pide ayuda a los asirios. Le dice, vengan a mi ayuda porque me quieren destruir. Y también le pidió ayuda al profeta Isaías. Y el profeta Isaías dice, estos son cabos humeantes, no te preocupes, ya van a ser destruidos. Pero como pidió ayuda a los asirios, entonces se va a convertir va a tener que dar tributo a los asirios y se va a convertir en un vasallo de los asirios. Pero pidiera ayuda, no pidiera ayuda, los asirios van a venir acá, los asirios vienen a ocupar todo este territorio. Por lo tanto, con paga o sin paga, igual Siria e Israel iban a caer, porque ellos tienen que ir hasta Egipto y conquistar todo ese territorio, toda la fértil media luna. Estamos en el siglo octavo, mis hermanos, entre 750 y 715 antes del Señor Jesucristo. Y lo conquistaron. Pero Judá va a lograr su independencia, va a ser independiente, relativamente independiente, porque aquí lo que tienen control son los asirios. Pero después van a venir los babilonios, van a caer bajo el poder de los babilonios, después de los medos persas, después de los griegos, después de los romanos. Por un breve periodo, 142 al año 63 creo, gozan de una libertad política y después ya caen bajo los romanos, los árabes, los turcos, los británicos. Ahora son independientes, pero casi en toda su historia fueron pueblos que el pueblo de Israel gozó de opresión política. Yo creo que este mapa nos ayuda, ¿verdad, mis queridos hermanos? En algo, para entender eh, esta guerra siro-efraimita. Siria y Siria con Samaria, capital de Israel, y van a pelear con Jerusalén, para enfrentarse a los asirios acá. Yo antes confundía Siria con Asiria, pero es diferente, no es lo mismo. Bien, el- la línea del tiempo, a ver, mi hermano.
Eleazar pidió la línea del tiempo y la estoy buscando aquí. Vamos a verlo, vamos a buscarlo, en las clases. Aquí encontré la línea del tiempo, muy bien. Aquí está, pues. ¿Me recuerdan enviarle la línea del tiempo, mis hermanos, por favor? Ah, pero este es solamente un periodo. No, creo que no. Igual hay harto periodo. Ah, pero los profetas no lo menciono acá, pues. Menciono solamente a los asirios y Israel, Judá y los reyes. Ah, este es un mapa de una línea de tiempo, pero basado en los imperios y los reyes. Ese es el problema. Claro, ahí está. Eso es. 722, Salmanasar IV hace caer a Israel del Norte, el rey de Israel era Oseas, y acá en el sur, Acaz y Ezequías durante este periodo. Claro. Si quieren tener un puntaje superior, mis queridos hermanos, en algún examen, podrían hacerse una línea del tiempo de los profetas. Sería buena idea. Ah, ¿cómo salgo de aquí ahora? Esto lo vamos a eliminar. Esto también. Y volvemos a las 5. Perfecto. Aquí estamos. Ya. Habíamos hablado de la guerra siro-efraimita, entonces. Ya vimos en qué consiste esta guerra siro-efraimita. Se unen tanto Israel como Siria para enfrentar a los asirios y le piden ayuda a Judá, pero Judá rehúsa y Judá pide ayuda a Siria para que lo defienda militarmente y así lo hace, pero se convierte a su vez en un vasallo de los asirios. Con respecto a la orden de Dios de casarse con una prostituta, Dios le dijo al profeta Oseas, ve y cásate con una prostituta. Algunos sugieren que la narración debe leerse como simbólico o como una visión más que como un evento histórico. Otros enseñan que Gomer es una prostituta en el mismo sentido que todo el resto de Israel, es decir, es una idólatra. En ese sentido, la prostitución sería simbólica por el hecho de adorar a otros dioses. También se ha comentado que Gomer ni era una prostituta callejera ni sagrada, sino más bien se refiere a su participación en los rituales del templo cananeo, que conllevaba un solo acto de intimidad sexual cúltica, es decir, relacionado con el culto sagrado cananeo o de los Baales. Sin embargo, conviene interpretar el relato de acuerdo a una lectura natural. Dios ordena a Oseas que se case con una prostituta para simbolizar la infidelidad del pueblo de Israel. Recordar que Dios solo prohíbe a los sacerdotes casarse con una prostituta. Esa es la conclusión que da Lohmann y Tremper sobre esta discusión si Gomer era prostituta cuando se casó con Oseas, o después se convirtió en una infiel, o era una sacerdotisa de un templo, o era idólatra. El Lohmann se inclina a pensar que se refiere a una prostituta a la que Dios le dice que se case con ella, para simbolizar de esa forma la relación de Dios con el pueblo de Israel que se encuentra infiel frente a su Dios. Gleason Archer, por otro lado, dice que la mejor solución es la suposición de que Gomer era una mujer impura al momento de casarse, sino que después se reveló aquella tendencia. El profeta pudo haber escrito el mensaje mirando hacia su pasado, cuando Dios le dijo que se casara con una mujer fornicaria, de acuerdo a su presciencia, sabía que en el futuro se iba a convertir en una mujer promiscua.
pero que la orden a Oseas no fuera dado exactamente en esos términos. Eso es lo que dice Gleason Archet. Es decir, después Gomer se convierte en una mujer infiel al profeta Oseas. José Luis Sicre, que un autor muy importante, nos relata que solo en el caso de que Gomer fuera una prostituta archiconocida y mal vista, no una respetada prostituta cultual, habría provocado cierto desconcierto e interés entre la gente el que Oseas se casara con ella. Pero luego el mismo autor, José Luis Sicre, presenta las distintas opiniones, se inclina a pensar que Gomer era ya una prostituta. Tiene la misma opinión José Luis Sicre que Gleason Archet. Era una prostituta al momento de casarse con Oseas, y era conocida también. Pero fue infiel a su marido y la abandonó. Esta trágica experiencia matrimonial le sirvió a Oseas para comprender y expresar la relación entre Dios y su pueblo. Bueno, esto aparecía en su libro sobre quién era un Gomer. Los profetas habíamos mencionado, mis hermanos, ellos anuncian el mensaje que Dios le transmite por medio de símbolos, por medio de metáforas, por medio de lecciones objetivas. Pero no duran tanto tiempo como ocurrió con Oseas. El hecho de palmotear, zapatear y gritar, esto duró un periodo muy corto, un momento nada más, un yugo fue en un momento. Pero en cambio Oseas, su vida completa, él, la vida completa de él, es decir, su vida matrimonial, de casarse con una mujer prostituta, de tener hijos, formar una familia con Gomer. Un hombre de la época de Oseas, donde las mujeres no se contaban como testigo legítimo ante un tribunal ni tampoco en el censo. Un pueblo machista, o como dirían la feminista actualmente, eh, sería un pueblo patriarcal, el patriarcado. Ellos son los del Medio Oriente, son mucho más machistas que los mexicanos. Bueno, no sé si eran todos los mexicanos, pero los mexicanos tienen esta característica, o parece que toda América Latina, eh, que una mujer lo abandone y se vaya tras los amantes. Esto para un hombre de esa época, bueno, para todas las épocas también hoy, pero para ese contexto que yo le estoy comentando, debió haber sido muy humillante. Que los vecinos lo hayan mirado con malos ojos, con lástima, que haya sido el más, hazme reír, una persona humillada que se va con otros hombres y no solamente con un hombre, sino una prostituta, es decir, sigue ejerciendo la prostitución, la infidelidad y es conocida. Y toda la familia de Oseas sufre el estigma de ser un hombre abandonado por su esposa y por muchos amantes, y toda su familia él va a tener que hacerse cargo de ellos. Goza de muy mala reputación, un hombre que está en boca de todos, permanentemente los vecinos hablan de él. Esto para él debió haber sido realmente humillante, mis hermanos. Ahora, aquí en Chile, esto no es algo tan escandaloso, pero en esa época del siglo octavo, antes del Señor Jesucristo, en una cultura patriarcal, esto realmente es algo insoportable para un hombre, por el orgullo natural propio de un hombre. Y por lo tanto hay que imaginarse a Oseas. Él debe casarse con ella y él no protesta. Él se casa con Gomer, porque Dios se lo dijo. Es un hombre obediente. Está dispuesto a sufrir la humillación, el estigma, el hazme reír, los comentarios de la gente, de la sociedad. Y los nombres que le va a dar a sus hijos, los nombres de sus hijos son símbolos del mensaje que Dios quiere transmitir al pueblo de Israel. Él está representando a Dios y Gomer está representando a los israelitas.
Por lo tanto, cuando le preguntan, ¿y esta situación qué ocurrió? Bueno, es lo mismo que ustedes están haciendo con Dios. Ustedes se van tras los Baales y cometen infidelidad y se están prostituyendo con otros dioses. Claro, es el momento para transmitirle el mensaje. ¿Qué significa el nombre de tu hijo? ¿Por qué le pusiste así tan extraño? No compadecida. Bueno, porque Dios no se va a compadecer de ustedes. Y porque ahora le llamas así a tu hijo, eh, ya no es mi pueblo, porque ustedes van a dejar de ser pueblo de Dios. Es decir, la vida del profeta, él y sus hijos, su familia, su esposa infiel, son la ilustración de su mensaje. Él, el profeta Osea, encarna en él mismo el mensaje de Dios. Esto es único en los profetas. Bueno, podríamos mencionar el otro de Ezequiel igual, cuando se muere su esposa, él no tiene que llorarla. Imagínense, mis hermanos, lo que le está pidiendo Dios al profeta Ezequiel. No llores cuando tu esposa muera. Es decir, que renuncie a sus sentimientos naturales, los más naturales de un ser humano, después de amarla, de estar mucho tiempo con ella, de formar una familia, y de pronto muere y no va a llorarla. Bueno, es lo que tiene que hacer para representar la reacción de Dios frente a la destrucción de los judíos. Bueno, acá también pasa, es un poco similar a Oseas. A Osea, claro, va a durar más tiempo. Pero estos profetas realmente son héroes de la fe. Son personas que encaran el mensaje, que se están dispuestos a sacrificarse, a humillarse, a tener reacciones antinaturales con la finalidad de transmitir el mensaje de Dios. Realmente estos son profetas de Dios. Aquí estamos estudiando auténticos profetas, verdaderos profetas de Dios, que están dispuestos a sufrir las consecuencias de su mensaje y ellos mismos encarnan y transmiten en su vida el mensaje de Dios. El análisis literario de la obra es en el capítulo 1, verso del 2 al verso 9, es un discurso de juicio, mientras que en el capítulo 1, verso 10 al capítulo 2 es un discurso de salvación, juicio y salvación. Esto es lo que encontramos frecuentemente en todos los profetas. Hay denuncia del pecado, juicio y después salvación. En los capítulos 4 al 14 resulta fácil distinguir mensaje de juicio y salvación por el tono. El libro carece de frases introductorias típicas de los profetas, como así dice Jehová. No dice así la obra. Se distingue el lenguaje en primera persona, habla divina, y el lenguaje en tercera persona acerca del discurso profético. Habla divina, discurso profético. En primera persona del singular, primera persona, tercera persona del singular. Es decir, él, yo y él. Así es como se habla el narrador en el libro de Oseas. Dios directamente está hablando por medio del profeta y después el profeta está empleando la tercera persona. Esta confusión y cambios sutiles entre el habla divina y el profeta sugiere una estrecha relación de Oseas con Dios. El profeta Oseas emplea diversas metáforas y símiles para poder comunicar y transmitir el mensaje. Se representa a Dios como un marido celoso. Desde una perspectiva negativa, Dios es un marido celoso. Oseas representa a Dios, va a vivir lo que Dios vive, va a experimentar el engaño, la traición, la humillación, el abandono y el celo de un hombre. Un hombre va a experimentar lo que Dios siente. Lo va a experimentar realmente en carne propia. Es decir, él es un hombre humillado, un hombre abandonado, que fue traicionado por su esposa. Él siente los celos y es lo mismo, exactamente lo mismo que Dios siente con el pueblo de Israel cuando se va tras los Baales. No sé si habrá otro profeta, bueno, ya lo dije ya, el profeta Ezequiel,
que experimenta esto, en un momento, que no siente compasión ni llora cuando se destruye el pueblo de Judá. Pero este profeta experimenta el dolor de Dios. Es un profeta, un verdadero profeta, experimenta el dolor de Dios. También es un pastor frustrado, porque cuida las ovejas y se le extravía una, se frustra en un sentido negativo. Ahora Dios es una polilla, es como una polilla destructora o una indeseable carcoma, porque Dios es justo, va a castigar a los idólatras, a los que han abandonado la ley de Moisés. Es un león feroz que no se le puede acercar, es terrible. Claro, va a utilizar a los asirios para destruir y aniquilar al pueblo de Israel. Es un trampero, le pone trampas al pueblo de Israel, el que caza a Israel. Israel es la presa y Dios es el cazador o el trampero, para que caigan en la trampa de Dios. Esas son metáforas y símiles que son utilizados para describir a Dios, pero también se describe a Dios desde un punto de vista mucho más positivo. Dios también es un marido que perdona. Por lo tanto, como Dios es un marido que perdona, entonces ahora Dios va a perdonar a su pueblo Israel si se arrepienten. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el profeta Oseas es ir a buscar a su esposa, que está en ese momento con sus amantes, y debe casarse otra vez con ella y debe darle la dote otra vez a los papás, a casarse dos veces con Gomer, para representar la disposición de Dios de volver con Israel otra vez, para que no se pierda. Es un médico que sana las heridas. Es una lluvia restauradora. Está describiendo siempre a Dios. Son metáforas símiles para describir a Dios. Es un padre amoroso. Es un león protector, ya no un león que destruye, sino que un león que protege. Es un rocío dador de vida. Es un pino fértil. Esas son las metáforas y los símiles que, que representan a Dios. Aunque mayormente Oseas se dirige al reino del norte, al reino septentrional, también se dirige al reino meridional. El reino meridional, es decir, el reino de Judá, el reino del sur, es una esposa infiel. Y luego sigue utilizando metáforas para referirse a Israel. Israel es como rocío que temprano se evapora. Sale el sol y ya no hay más rocío. Se evaporó Israel. Oye, terrible la imagen. Israel existía desde el año 931, bueno, antes con David, bueno, toda la historia de Israel, cuando llegaron a esa tierra, 1200, a ver, 1220 creo que es, 1220, sí, 1220 entran en la tierra de Israel hasta el 722, van a existir. Eh, Independientemente de Judá, desde el 931 hasta el 722 van a existir. Y luego deja de existir realmente como el rocío, se evaporó. Ya no existe Israel. Los judíos son, el Estado de hoy son judíos. Algunos le llaman sionistas desde la perspectiva de la ideología política. Pero son todos judíos. También ellos son hornos encendidos. Una paloma torpe, una torpe paloma, que primero va a los asirios, después va a Babilonia a pedir ayuda. Y no busca en Dios, quien realmente es el que le puede ayudar. Es un arco engañoso, porque un arco eh, es un arma, ¿verdad? Y cuando tira se le rompe, se le quiebra el arco. Es como una escopeta que en vez de disparar hacia adelante sale el fuego, el proyectil al rostro del individuo. Es como eso.
Así es el pueblo de Israel. Es un asno salvaje. Otro recurso literario que utiliza Oseas son el juego de palabras, sus hijos. Los hijos del profeta Oseas llevan por nombre Jezreel, porque Dios castigará a la casa de Jehú por el pecado que cometió en el valle de Jezreel. Le van a preguntar a Oseas, ¿por qué le pones a tu hijo un nombre tan extraño? Porque Dios va a vengar lo que ocurrió en el valle de Jezreel. Después va a tener otro hijo, Lorruama o Lorruhama, indigna de compasión. ¿Qué nombre tan feo le pone a su hija, indigna de compasión? ¿Por qué le pone así? Le preguntaba lo más probable los vecinos a Oseas, y él va a responder, porque Dios no seguirá teniendo compasión de Israel. Su esposa, su vida, sus hijos son símbolos, son ilustraciones que acompañan al mensaje del profeta Oseas. Y luego, otro hijo, el tercero, lo a mí, que significa pueblo ajeno. ¿Por qué le pusiste, le preguntaba a los vecinos lo más probable, me estoy imaginando, ¿por qué le pones ese nombre, pueblo ajeno, a tu hijo? Bueno, porque Dios va a desconocer al pueblo de Israel. Ahora ya no es su pueblo. Qué expresión más tétrica para los israelitas. Dios ya no los considera como su pueblo. El pueblo de Israel ya no es su pueblo. Dejó de ser su pueblo. Ahora, dice el profeta Isaías, porque es contemporáneo de Osea y Amós, el profeta Isaías, leamos mejor, ¿cierto? Tenemos tiempo. Vamos a leer el profeta Isaías capítulo 1, mis hermanos, del profeta Isaías, en la parte introductoria, cuando él se refiere a los israelitas, en el capítulo 1, le dice, príncipes, capítulo 1, verso 10, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. El hermano Carlos tiene problemas, se desconecta, debe quizás estar dependiendo de su celular. Aquí le llama entonces, Dios le dice, príncipe de Sodoma, oí la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Dios le está hablando a Israel y los trata como si fueran Sodoma y como si fueran Gomorra. Y en otros pasajes se refiere a ellos como de Etiopía, como cananeo, en otras partes, pero en ese pasaje bíblico quería que lo conociera. Por lo tanto, mis queridos hermanos, lo que vemos en los profetas menores y profetas mayores también, el año pasado lo vimos, lo que constituye al pueblo de Dios es siempre la fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y todos los que crean, ellos van a ser el pueblo de Israel, es decir, el pueblo de Dios. Pero si los israelitas dejan de creer, como ocurrió en este caso con los israelitas del norte, pueden tener el nombre Israel, israelitas también, pueden ser descendientes de Abraham, y de hecho lo son descendientes de Abraham también, pero el descender de Abraham, el tener el nombre de Israel o de israelitas y el estar circuncidado, no lo hace ser pueblo de Dios. Lo que lo hace ser pueblo de Dios es la fe en la obediencia a la ley de Moisés. Siempre ha sido así, mis hermanos. Si cree, es pueblo de Dios, pero si no cree, no es pueblo de Dios. Y aquí lo dice muy bien el profeta Oseas al ponerle a uno de sus hijos pueblo ajeno, porque Dios le dijo, ponle ese nombre a tu hijo, porque el pueblo de Israel ya no es mi pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios? Los que tienen fe. ¿Quiénes son los que tienen fe? El remanente, que son parte de algunos israelitas quizás y algunos judíos. Pero siempre el pueblo de Dios se basó, para ser parte del pueblo de Dios, está basado siempre en la fe, nunca en la etnia, jamás en la etnia, siempre es en la fe. Aquí lo estamos viendo con
el profeta Oseas y también con el profeta Isaías vemos exactamente lo mismo. Y el apóstol Pablo lo sigue desarrollando más todavía en el Nuevo Testamento con Gálatas y también con el libro de Romanos. Bien. ¿Algún comentario, mis queridos hermanos? Hasta ahora, ¿están ahí, Amén. verdad? Dios le Hermano Carlos. bendiga, Dios le bendiga, mi hermano Pablo. Amén, hermano Bueno, Carlos. aquí ya llegamos a casa. Sí, bueno, no un comentario al margen que en algún momento, lamentablemente, escuché por ahí hace algunos años atrás, ¿Sí? eh, que así como Dios le había permitido, o sea, casarse con alguien que no era del pueblo, que ¿Ya? hoy en día se decía por qué ponían tanta traba de que se puedan unir en yugo desigual. Ah, perfecto. Eh, bueno, no hay ninguna traba. ¿Eh? No hay ninguna traba. En realidad, las personas pueden hacer lo que quieran con su vida. Porque la fe es lo más libre que hay. La fe es voluntaria. Y la práctica de la santidad también es voluntaria. No se puede no obligar a las personas. Porque la religión presupone la libertad. Si no hay libertad, eso no es religión, eso es otra cosa. Una secta, una dictadura. Pero la fe es voluntaria y la santidad también es voluntaria. No son trabas, no son obstáculos, no son oposiciones. Las personas pueden hacer lo que quieran con su vida. El apóstol Pablo dice, todo me es... ¿Ustedes me ayudan? ¿Cómo decía el apóstol Pablo? Lícito, Todo me es lícito, pero pero no no todo todo me me conviene. conviene. Todo le es lícito, pero no todo me conviene. Ahí tendría que preguntar por el tema de evitar problemas del futuro. Tiene que evaluar qué clase de vida quiere llevar, cuáles son las consecuencias, los resultados. No es que arbitrariamente la gente le esté poniendo obstáculos a las personas, sino simplemente son orientaciones generales para ser felices, para tener una mayor relación con Dios sin obstáculos y para ser Profe, felices una también. consulta. Adelante, hermano José. Cuando el profeta entregaba una profecía, por ejemplo, así de sequía, de destrucción hacia un pueblo, Sí, ¿la misma profecía afectaba de cierta manera al profeta? Pero yo sé que emocionalmente afecta, pero yo me refiero así como económicamente, en el sustento y todo eso. ¿O por el supuesto Señor que sí. sustentaba al profeta aún estando el pueblo en sequía? No, todos son afectados, absolutamente todos. Y los vemos también, por ejemplo, con Jeremías, pierde la independencia política, queda en Jerusalén, pero se lo llevan a Egipto. No puede hacer lo que quiera Jeremías porque ya los idólatras se lo llevan a la fuerza a Egipto, y allá sigue profetizando Jeremías y allá lo van a matar finalmente. Él es parte de la nación, por lo tanto sufre las mismas consecuencias de la nación, que es la pérdida de la identidad política. En cuanto a los temas económicos, bueno, Jeremías durante todo ese periodo eh, estuvo detenido, estuvo preso. Por lo tanto, el profeta es parte del pueblo, experimenta los mismos sufrimientos del pueblo. Él no queda marginado de los castigos y los juicios de Dios sobre el pueblo. Lo vemos con Jeremías, un caso típico de ellos. No sé qué otro caso podría presentar aparte de Jeremías. Ahora se me viene a la mente el profeta Jeremías. En el caso de las plagas, mi hermano José, con el profeta Joel, quizás esté pensando también usted, de el profeta Joel, imagínense hermano, vino una plaga de langostas que dejó todos los arbustos, todas las plantas, arrasó con todo, es como si hubieran quemado todo. También afecta al profeta Joel porque las, las langostas no van a determinar
qué arbusto, qué sembrado van a comer, ellos arrasan con todo. También fue afectado, por supuesto. Sequías también, si la sequía, la plaga de langosta afecta a todos y la sequía, imagínense que acá en la ciudad, por ejemplo, yo estoy acá en Puerto Montt, usted puede estar, creo que de Loncoche. Ya supongamos que en Loncoche o acá en Puerto Montt hay una sequía. Esta sequía va a afectar a todo Loncoche y todo Puerto Montt. No va a llover puede ser que yo iba en 2 hectáreas, por ejemplo, de terreno, no, ahí no va a estar lloviendo en esas 2 hectáreas de terreno nada más. Es decir, es evidente que afecta la sequía también a todo. Eh, la pérdida de la independencia política, la invasión de langostas, la sequía, por supuesto que afecta a todos. Con respecto ¿a quién más podría ser de la salvación del alma espiritualmente? Obviamente afecta a los incrédulos, pero los creyentes no son afectados en eso. Exteriormente lo puede afectar, como la sequía, las plagas, por ejemplo, pero espiritualmente solamente afectan a los incrédulos, porque ellos son los que sufren las consecuencias. También, ahora que me planteó la pregunta, hermano José Luis, eh, el profeta Ezequiel, el profeta Daniel, ellos sufrieron la invasión de los babilonios. Ellos también experimentaron el exilio. Ellos son profetas de Dios, fieles, hombres de Dios, creyentes, por eso que Dios lo utiliza para el ejercicio del oficio profético, pero a Daniel se lo van a llevar el año 605 antes del Señor Jesucristo. Y lo van a hacer eunuco para que trabaje como funcionario público en la corte o en el palacio de Nabucodonosor. Y pues, va a ser un funcionario público. Y Ezequiel también es llevado a Babilonia, después en el 597. Por lo tanto, ellos sufrieron la pérdida de la independencia política y sufrieron también el exilio, que es el castigo para aquellos que desobedecen la ley, para todo el pueblo de Dios, porque la mayoría desobedece la ley, pero ellos no. Pero ellos sufrieron también las consecuencias del exilio. Yo creo que ese ejemplo es lo que más, lo más claro, mi hermano José Luis, acerca de su pregunta. No sé si lo logré responder. Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Muy buenas preguntas. Qué bueno que habían varias preguntas, a ver, hermano, a medida que nosotros vamos avanzando, me plantean todas las preguntas, son muy buenas. Y son las mismas que lo más probable que algún hermano se esté haciendo en su casa. Aquellos que no están presentes en la clase. O lo que vean el video después. Bueno, yo creo que los videos nadie lo va a ver hasta el final. Yo creo que ven unos 2 minutos y después ven otra cosa. Lo que ven en el video son aquellos que están cancelando sus matrículas, sus mensualidades, están respondiendo sus tareas, leyendo sus libros, dando sus exámenes y aprobando las materias para sumar las unidades de crédito y así graduar. Yo creo que así funciona. El mensaje teológico del profeta Oseas, recuerde que la clave interpretativa del Antiguo Testamento, la clave interpretativa, principalmente para los profetas y también para los géneros narrativos, es el pacto. Dios estableció un pacto con el pueblo de Israel. Por lo tanto, Dios trata con el pueblo de Israel respecto a ese pacto, según ese pacto. Ese pacto tiene un elemento que es la teología de la retribución. La teología de la retribución dice, si ellos obedecen, Dios lo bendice. Si ellos desobedecen, Dios lo maldice. Sencillo, ¿eh? Por lo tanto, Dios trata con el pueblo en base a ese pacto y de acuerdo a esa teología de la retribución. No es absoluta la teología de la retribución. Se aplica en algunos casos. En este caso sí. En otros no. Pero en el pueblo de Israel, el exilio babilónico, el asirio, sí. Eso sí. Ahí se aplica. El matrimonio de Oseas simboliza la relación de Dios con Israel. Dios ama a su pueblo. Lo quiere perdonar. No lo quiere destruir. Lo ama infinitamente. Pero como ellos apostataron de la fe, ellos abandonaron a Dios,
entonces Dios tiene que castigarlo por apóstata. El apóstata es alguien que niega la fe, alguien que deja de creer. Un apóstata actual sería un cristiano que dejó de creer que Jesucristo sea Dios, que Cristo sea concebido por el Espíritu Santo, que Cristo resucitó de entre los muertos. Y se vuelve testigo de Jehová o se vuelve musulmán. Eso es un apóstata. Alguien que deja de creer, que niega toda su experiencia cristiana anteriormente. El pueblo de Israel apostató. Se fue tras los Baales y no quiso creer en Dios. No es que Dios lo quiera castigar. Dios castiga el pecado. eh, o Dios castiga a su pueblo, pero que ellos se automarginaron. Ellos se autoexcluyeron por la falta de fe del pueblo de Dios. Por eso que Dios lo va a castigar. Pero también hay promesas. Promesas de un remanente. Dios en el futuro va a levantar un pueblo y el remanente va a cumplir el propósito y el pacto que Dios estableció con con el pueblo de Israel. Porque el pacto es incondicional. El pacto no lo puede quebrantar el pecado del ser humano, el pecado del pueblo. Porque el pacto no depende del pueblo, el pacto depende de Dios. Pero también tiene el pacto elementos condicionales. Si quiere disfrutar del pacto, tiene que creer, tiene que obedecer. Y si quiere, eh, si, si quiere la destrucción, el ser eliminado, deje de creer. Se puede automarginar el pacto, va a sufrir el castigo por la falta de fe. Esos son los elementos condicionales e incondicionales del pacto. Pero aunque el pueblo de Israel apostate, Dios se preserva un remanente. Si los judíos que sobreviven 200 años después, porque esto ocurrió en el 722, la caída de Samaria de Israel, pero Judá sobrevive. 586 va a caer Judá. Pero dentro de los judíos hay un remanente que cree. Ellos disfrutan de las bendiciones de Dios, pero el resto sufre las consecuencias, porque se automarginaron del pueblo de Dios, sufre las consecuencias por la falta de fe, por la apostasía. Muy bien, mis queridos hermanos, hemos concluido esta clase. Yo le voy a enviar el examen a su correo electrónico. Ustedes tienen todo el día mañana para que me lo envíen y así puedan tomar once tranquilo, porque yo sé que algunos llegaron de su trabajo y si les digo que hagan el examen ahora van a sufrir úlceras nerviosas. Por lo tanto, tienen todo el día mañana para responder sus tareas, mi hermano, con tranquilidad, para que vaya a tomar once tranquilo ahora y descanse eh, con respecto a su examen. No sé si hay algún comentario antes de finalizar. Sí, una pequeña pregunta. Adelante, hermano Carlos. Eh, aquellos hermanos que hoy se convirtieron en judaizantes, no sé cómo, yo lo llamo así, pero se fueron a esas iglesias que judaizan, que todo ahora es Yeshua, Mashiach, qué sé yo, ¿también entran en la apostasía? Muy buena su pregunta, hermano Carlos. Muy buena su pregunta. Es un fenómeno, lamentablemente. Usted es de Santiago, ¿verdad, hermano Carlos? Sí, mi hermano Pablo, la foto es que yo tengo familiares allá en Puerto Vara, mi padre era de Puerto Vara. Ese está afectando en todas partes, hermano Carlos. Yo no sé si en la ciudad de los otros hermanos, hermano José Luis es de Loncoche, hermano Roberto es de Rancagua. Hermano Lecer es de la región de la Araucanía, creo, de Coyipulli. Sí, mi hermano. Pero está afectando en todo Chile, hermano Carlos. Está en Santiago, yo sé, en Temuco muy fuerte, en Valdivia también. Acá en Puerto Montt, en el sector de Alerce y de Puerto Varas también hay iglesias judaizantes. Con respecto a las iglesias judaizantes, son los movimientos de raíces hebreas. Y la característica de los movimientos de raíces hebreas es la más polémica, la más, podría decir, más peligrosa para nosotros, es que todas son, por la que yo conozco, todas, con excepción de los verdaderos judíos mesiánicos que son judíos de verdad, que creen en la Trinidad.
Pero ellos son, los raíces hebreas son evangélicos, ex evangélicos, que dejaron de creer en la Trinidad. Y entre ellos usted puede encontrar a los arrianistas, es decir, Jesús fue creado. Jesús no es eterno, Jesús no es Dios, Jesús no es todopoderoso, Jesús no está en todas partes, Jesús es creado. Es un problema muy serio y la pregunta que usted me plantea, hermano, yo diría, aquellos que niegan que Cristo es Dios, cometió el pecado de la apostasía. Porque el apóstol Pablo dice, si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, que equivale a Kyrios, equivalente a Dios, Adonai del Antiguo Testamento, eres salvo. Pero si ha negado que Cristo es Dios, antes creía, ahora ya no cree que Cristo es Dios, ese cometió un pecado de la apostasía. Esa persona, específicamente aquí el que no cree que Cristo sea Dios. Ninguno es trinitario. Hay otro grupo que cree que Cristo es Dios efectivamente y el Padre es Dios, pero que no hay Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no es una persona. Ahí tengo cierta duda, no sé, ahí en ese punto no sabría responder, hermano Carlos, si apostasía o no. Lo que sí, herejía ahí, herejía, evidentemente, pero niegan una doctrina fundamental también para el cristiano, que es la personalidad del Espíritu Santo, la divinidad del Espíritu Santo. Son como una especie de testigo de Jehová, pero sin ser testigo de Jehová, porque creen en la divinidad de Jesucristo. Otros son sabelianos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres nombres para referirse a una misma persona. Son unitarios, son como las iglesias, solo Jesús. Eh, yo podría responder apresuradamente, a la pregunta que me plantea apresuradamente, pero no definitivamente, sin embargo, porque re- requeriría más trabajo, más investigación a esa pregunta que es realmente compleja. Pero yo diría que los que no creen que Cristo sea Dios, esos sí son apóstatas. Si realmente antes creían que Cristo era Dios y ahora ya no creen, esos sí son apóstatas. Definitivamente. Y hay un problema muy serio con los raíces, pero es una herejía, es una secta y es una herejía. Realmente. Sobreviven elementos evangélicos, pero van hacia rumbo a la apostasía porque muchos de ellos se convirtieron en sinagogas ortodoxas judías. Bien. Vamos a concluir entonces con una oración. ¿Cómo se detiene esto aquí? Ah, detener.